Cuando Juan Pablo nos invitó a esta jornada, a la doble jornada en Cerro Largo, que era importante para Mevir y es importante para las localidades, no digo que soy cero falta, pero estoy cerca. Hemos tratado de ir a casi todas las inauguraciones de vivienda y esto tenía un sabor especial porque en Cerro Largo, hoy en dos localidades diferentes teníamos los dos extremos. Teníamos cuando la gente después de 20 años, no solo después de haber hecho la casa, haber puesto el hombro, el sudor, el cariño, el corazón para hacer su casa, sin saber cuál iba a ser la suya, hacer las casas. Después de hacer eso, habitarlas y después irla pagando durante 20 años, por primera vez se escrituraba y pasaba a ser propia. Que no era una costumbre que hacía Mevir habitualmente. Es más, el año pasado hubo récord de escrituras de casa de Mevir. Y tiene ese sabor tan lindo de cristalizar el esfuerzo en poder hacer propio aquello por lo que tanto luchaste y por lo que tanto querés. Y el otro extremo es lo que estamos viendo ahora, que es un extremo intermedio, porque las casas están hechas, aquí en Oblía, más cerca, en ese Mevir disperso en la zona rural, en el acuerdo con colonización. Y estamos en una etapa donde está la sensibilidad a flor de piel. La sensibilidad a flor de piel porque en todas aquellas entregas de casa que hemos participado de Mevir, la gente se emociona. El directorio de Mevir lo sabe, convive, porque además generan comunidad, pero generan compañerismo. Entre los que son participantes, donde todos construyen la casa de todos, sino además entre los capataces, los asistentes sociales, a las cuales siempre los participantes, cuando agarran una de estas llaves, les agradecen. Les agradecen el sostén, les agradecen el esfuerzo, les agradecen el compromiso, pero sobre todo les agradecen el poder direccionar ese esfuerzo enorme y esa voluntad enorme de poder construir la casa. Así que yo creo que hay un aplauso enorme que se merecen, más allá de los participantes, a los funcionarios de Mevir a lo largo y ancho del país, que hacen posible que la gente canalice la ilusión y el entusiasmo construyendo la casa. Cabré hablaba cuando nació Mevir, era el año 1967, yo no había nacido, pero era una época convulsionada, ¿no? No había nacido. No. Puede parecerlo, pero no. Puede parecerlo, pero no. Ni en proyecto estaba. No, capaz que alguno lo pensaba, pero todavía no. Y en aquel momento tan convulsionado del Uruguay, había gente que le ponía luces largas, que miraba por encima de la coyuntura y miraba para adelante. Y hay que reconocer al gobierno de la época y hay que reconocer al doctor Gallinal cuando generó esta idea del movimiento de erradicación de la vivienda rural insalubre. Y me acuerdo cuando se presentó Mevir, porque leí aquellos documentos, había una frase muy linda que siempre la nombran, pero que identifica a Mevir y sobre todo el Mevir de aquella época. Hay que remontarse al 67, época donde el Uruguay todavía no avanzado, el sector tecnológico, donde era todo mucho más disruptivo en muchas cosas. Había una frase que utilizó Gallinal que dicen: la gente que va a tener una casa de Mevir por primera vez va a poder ver llover de adentro. Y esa frase divina, enorme, sensible, tiene mucho que ver con un sentimiento, pero con un objetivo que tiene que ver con políticas sociales. Las políticas sociales no solo son asistencia, tarjeta, acompañamiento, subsidios, sino políticas sociales es también lo que hicimos hoy recorriendo el hospital de Melo, donde se transformó y por primera vez va a haber un CTI en Melo público que nunca lo tuvo, y hay una salud pública estatal, pública y estatal, que es de primera. Y se acabaron aquello que si pagás tenés buena salud y si no pagás vas a la cola.
Políticas sociales es poder ir, como vamos a ir en un rato, a inaugurar un estadio de fútbol acá en Río Branco. Políticas sociales como vamos a estar dentro de un rato anunciando algunos convenios con instituciones sociales y anunciando algunas obras importantes de infraestructura y de obras en Melo con el Ministerio de Transporte. Políticas sociales son cuando vamos a estar hablando con el alcalde para el saneamiento de Noblía. Políticas sociales son aquellas cosas que le cambian la vida a la gente. Y vaya si tener una vivienda, construir y tener una vivienda en el establecimiento o en la localidad le cambia la vida a la gente. Por eso yo quiero felicitar a Mevir en su tercera etapa. La primera etapa de Mevir fue la inicial, la de Gallinal, la tratar de ir erradicando vivienda muy precaria del medio rural, para hacer una mucho más digna. La segunda etapa fue cuando Mevir se fue transformando y fue acercándose a las localidades y generó estos núcleos habitacionales en la periferia de las localidades, fundamentalmente vinculadas al interior de los departamentos. Y está esta tercera etapa de Mevir, que podemos decir a partir de esta administración, que para mí me parece muy exitosa, que va rumbo a un récord de vivienda construida. Tenemos en 3 años 3.000 viviendas construidas. Es un récord histórico de Mevir. Pero en esta tercera etapa donde no solo vamos a limitarnos a las ciudades de 5.000 habitantes, sino que la ley de urgente consideración pudo avanzar un poco más y permitió que Mevir trabajara en aquellas localidades de hasta 15.000 habitantes, generando más oportunidades de vivienda para más gente en más lugares. Pero además, con una concepción de Mevir y del Ministerio que yo comparto, que no es solamente la casa, no es solamente la casa. En cada lugar que hemos recorrido, donde hay núcleo de Mevir, generalmente hay una comisaría instalada en los lugares más profundos que fue una casa Mevir, o que fue construida por Mevir. Ya no estoy hablando de un salón comunal, estoy hablando mucho más que eso, que tiene que ver con la calidad de vida de la comunidad. Estoy hablando del salón comunal, estoy hablando de la comisaría, estoy hablando de la escuela, estoy hablando del CAIF, estoy hablando de las policlínicas. Y eso es un Mevir integrador, socialmente integrador, que da respuesta a la necesidad de la gente. Por eso, para mí es no solo un gusto, para mí es un orgullo estar hoy acá. De venir a compartir la alegría con ustedes, con los participantes, con la tarea del deber cumplido de muchos de los que están acá, de haber logrado una meta, la primera meta, y sobre todo compartir la emoción de que con esfuerzo se puede, con ganas, con compromiso, con entusiasmo y con apoyo, que lo más importante, se puede. Y Mevir desde el otro lado, haciendo posible lo necesario. Felicitaciones.